de la opción Levantar la mano, disponible en el botón inferior de la lista de participantes. Todas las dudas serán resueltas al final en la sesión de preguntas y respuestas. ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días. Compartir conocimientos es la mejor forma de alcanzar la inmortalidad. Gracias por permitirnos estar 20 años contigo. Bienvenidos al curso Restauración del Trabajo en Equipo, impartido por los ergónomos Gilberto Chávez Esquivel, Mauri Javier Rueda, Javier Freire y Francisco Cáceres. Si aún no has modificado tu nombre, hazlo en este momento para que tu constancia sea emitida de manera correcta. Te recordamos que las preguntas debes realizarlas en el chat para ser contestadas al final de la sesión. Iniciamos. Bien, Aurora, muchas gracias. Buen día para todas. Poner su presentación, Inge. Un segundito. Es un honor presentar en la Semana de Cultura Laboral 2021 a los expertos en ergonomía de que nos acompañan desde Chile, Colombia, Ecuador y México. Con ustedes, el licenciado en Kinesiología por la Universidad de Concepción y Magíster en Ergonomía. Actualmente es profesor del Magíster en Ergonomía en la Universidad de Concepción y miembro de la Sociedad Chilena de Ergonomía. Bienvenido, ergónomo Javier Alonso Freire Herrera. También nos acompaña el diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, posgrado en Riesgos Laborales por la Universidad Distrital de Bogotá y Escuela Colombiana de Rehabilitación, Magíster en Ergonomía por la Universidad de Concepción. Actualmente es profesor en la Universidad Javeriana y miembro de la Sociedad Colombiana de Ergonomía. Bienvenido, ergónomo Mauri Javier Rueda Ortiz. Nuestro siguiente participante, doctor en Medicina Universidad Central de Ecuador, Magíster en Ergonomía por la Universidad de Concepción, Máster en Salud, Seguridad y Ambiente por la Universidad Central de Ecuador y posgrado en Salud Ocupacional por la Universidad de Cuenca. Expresidente de la Asociación Ecuatoriana de Ergonomía. Actualmente es profesor en la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenido, ergónomo Iván Francisco Cáceres Flores. Ingeniero industrial del Instituto Tecnológico de Durango, con posgrado en calidad para la productividad por la Universidad Virtual del Estado de Michoacán y magíster en ergonomía por la Universidad de Concepción. Actualmente es profesor en el Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, miembro y secretario de la zona El Bajío de la Sociedad de Ergonomistas de México. Bienvenido, ergónomo Gilberto Chávez Esquivel. Adelante, ingeniero. Muy buenos días. Gracias, Aurora, nuevamente. Saludos para todas y todos. Es un gusto ver a gran cantidad de personas conectadas.
Hago por ahí una aclaración. Al inicio se mencionó el curso de equipo de trabajo, es ergonomía y sus vertientes. Y primero quiero agradecer a Canacinta que nos haya dado esta oportunidad de hablar de algo que nos apasiona, y agradecer a mis amigos y compañeros que se unen a este tema que yo menciono de locos, porque se requiere de tener este tipo de iniciativas para que nos ayuden nuevamente. Mauri, Javier y Francisco, es un honor que hoy nos puedan acompañar. Muchas gracias. Vamos a iniciar con respecto a lo que tenemos preparado para ustedes. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es una participación breve con cada uno de nosotros, como mencioné, la ergonomía y sus vertientes, y un servidor hablará de lo que es el teletrabajo y posturas que generan los traumas musculoesqueléticos. Todo esto derivado a lo que actualmente estamos pasando en este tema de la pandemia, ¿verdad? Creo que en cada uno de nuestros lugares donde radicamos, nuestras autoridades nos han determinado que debemos permanecer en casa, y eso hasta cierta manera nos obligó, vamos, a que podamos tener estas actividades que tal vez para la gran mayoría de nosotros eran de manera desconocida, el telecommuting y teleworking, que quiero hacer un poquito en tema de historia. Jack Niles, desde 1973 en la NASA, generó este tema de actividad, o esta actividad con sus empleados, para evitar esos desplazamientos de casa a trabajo y viceversa. Sin embargo, pues nosotros creo que lo tomamos ya de una manera obligada, lo que nos generó esta modalidad, ¿verdad? Donde desafortunadamente lo que hemos realizado pues no cumple con lo que viene siendo los diseños de trabajo, y desafortunadamente no hay equilibrio entre lo que vienen siendo las demandas laborales y las capacidades que se tiene de las personas. Por consiguiente, es importante tener en cuenta lo que viene siendo la implementación de ergonomía. Entonces, me agrada mucho a mí partir desde conceptos ligeros para que esto pueda quedar un poco más claro, por decirlo así. Entonces, postura es que la podamos identificar como aquella ubicación o lo que adoptamos en cada uno de nuestros diferentes segmentos corporales para hacer una actividad, ¿verdad? Y lo que se conoce como una sobrecarga postural son aquellas posiciones que implican un riesgo para lo que viene siendo nuestra función en el sistema musculoesquelético, o bien su integridad. ¿Y qué vienen siendo los traumas musculoesqueléticos? Es una evidencia epidemiológica que se determina que pues viene generando por esas malas posturas que tenemos. Entonces, partiendo de ahí, vean, les comparto que hay estudios donde menciona que los traumas musculoesqueléticos que se generan por puestos de oficina, que para este caso podemos decir que la mayoría de nosotros por alguna actividad laboral tuvimos que adaptarnos, oscila entre el 10 y el 60%. Entonces esto es un dato que no debemos dejar de lado. Realmente de 10 personas quiere decir que 6 de nosotros podemos llegar a tener este tipo de complicaciones, ¿verdad? Y todo esto se da en las extremidades superiores, lo que viene siendo también cuello y espalda. Y esto es generado por la cantidad de movimientos repetitivos que se tienen dentro de estas extremidades mencionadas, o por tener hasta cierta manera posturas incómodas. Y vean, aún mayor, el permanecer sentado durante largo tiempo hasta cierta manera influye para que podamos tener este tipo de problemas, y sobre todo si lo estamos haciendo incorrectamente. Por consiguiente, obtenemos o incrementa nuestra fatiga muscular. Un servidor en un estudio pequeño, si gustan lo puedo denominar así, generó una dinámica donde se utiliza un método, y que esto lo pueden ustedes realizar en cada uno de sus espacios, y que puedan valorar cómo es que tienen identificada su oficina, si es que están en la parte organizacional, o bien la oficina que tuvieron que realizar en cada una de sus hogares, ¿verdad? Entonces,
Este método es conocido como ROSA por sus siglas de Rapid Office Stress Assessment, donde se comparan las desviaciones que se tienen con respecto a las condiciones de trabajo y un servidor les va a mostrar aquí lo que hasta cierta manera es conocido como los ángulos aceptables. Entonces, vean, los resultados que se obtuvieron va de 0 a 10 o de 1 a 10, si quieren mencionarlo así, y mientras más cercano al 10 esté, es que hay problema, ¿verdad? Entonces, vean, en el primero que viene siendo considerado como la tabla donde se considera prácticamente el asiento, se tomó un valor de 7. Aquí hago la mención que fue con respecto al puesto de trabajo que mencioné en las imágenes o mostré en las imágenes. Y eso va teniendo ciertos números de tal manera que al final lo que nos da esta puntuación es que se genera un 8. Este es un valor que se obtiene de esta tabla donde se considera los periféricos, que es todo aquello que nos ayuda a tener el trabajo en nuestro computador. Y la silla, para esto el valor que se obtuvo de 7 se le agregó una unidad, ya que para puestos donde se tienen más de 4 horas hay que agregar unidad, entonces eso también sería prudente analizar. Por consiguiente, una vez que tenemos los niveles de actuación del método ROSA, nos da una pauta o un valor donde nos indica que debemos de tener intervención inmediata. Entonces, vean, estamos en el valor de 8. Y ahora lo vamos a comparar con lo que tenemos como ángulos de comodidad. Entonces, algo interesante aquí con respecto a los ángulos de comodidad que nos facilita Peshan, nos indica que debemos de tener una inclinación hacia atrás, como pueden ver, pero si ahorita nosotros analizamos nuestra postura en el lugar donde estamos sentados, la tendencia es que estemos hacia adelante. Los ángulos los tenemos hacia adelante, es decir, cerrados. Entonces tenemos ahí el ángulo que hace entre el tronco y la pierna cerrado, el ángulo que hace entre nuestra pierna y nuestra pantorrilla cerrado, tenemos el ángulo de nuestra pantorrilla y nuestro tobillo o nuestro pie cerrado. Entonces esto hasta cierta manera es insisto, porque los instrumentos que tenemos o bien nuestros artículos que utilizamos de trabajo no son los más correctos, ¿verdad? Entonces, vean, aquí hay una recomendación, ¿verdad? De lo que, cómo es la silla. Entonces, no con esto es que queramos salir inmediatamente y queramos adquirir un producto, como es una recomendación de qué es lo que debe de tener un asiento para utilizarlo en trabajo. Se recomienda una profundidad máxima de 40 centímetros, el ancho de cadera que tenga 46 centímetros. Hay una regulación de altura del asiento de 38 a 47. Se tenga un apoyabrazo que esté oscilando entre los 59 y 73 centímetros de altura y se tenga un respaldo entre 75 y 112 de altura partiendo del suelo. Entonces, algo parecido a lo que yo les acabo de mencionar es esto, una silla, pero insisto, no con esto es decir que es lo mejor, ¿no? Debemos más bien de lo que tenemos a nuestro alcance saber cómo lo podemos mejorar para poderlo utilizar. Y algo rescatable de esta silla es que los antebrazos los tiene inclinados hacia la parte o una declinación hacia la parte frontal. Eso te ayuda a que esos antebrazos se puedan introducir en el tema del escritorio. Con respecto al escritorio, se recomienda que tenga una profundidad de 80 centímetros, un ancho de 160 centímetros, una regulación de altura entre 60 y 73 y se considera una forma L porque eso te va a dar espacio. Solemos tener espacios reducidos que los llenamos de material y eso nos complica. Entonces, también en tu espacio puedes generar algo similar para que se pueda realizar. Sin embargo, vean aquí, quiero rescatar algo muy interesante. Yo les acabo de mencionar ciertas medidas, pero esas medidas, ¿de dónde salen? Creo que es una situación en donde tenemos que intervenir en tema de antropometría. ¿Qué es la antropometría? No es otra cosa que las medidas corporales, donde indica que tanto las herramientas, máquinas, puesto de trabajo y vestuario deben de estar proporcionales a las dimensiones del cuerpo. Y aquí estoy rescatando el puesto del trabajo porque es donde estamos mencionando, ¿no? El tema del trabajo en casa. Entonces, vean, hay algo interesante aquí donde nos mencionan estos 4 que marco aquí en este rectángulo y nos indica los problemas que podemos tener por tener posiciones sentados sin soporte lumbar,
sin soporte para la espalda, sin un soporte para los pies y sin tener un espacio para apoyar nuestro. Entonces, vean, ¿qué problemas se pueden presentar? En la región lumbar, en la parte de la espalda, rodilla, piernas, también menciona en los hombros. Entonces, vean, es interesante este dato porque puede ser que cualquiera de nosotros podamos llegar a tener este padecimiento. Por consiguiente, es muy importante establecer referencias de medida, pero para las poblaciones de los distintos países. Vean, esta es una tabla que me obtuve, vamos, en el tema cuando se realizó el magíster de la Universidad de Concepción de Chile. Hay gran cantidad de medidas corporales. Yo solamente quiero rescatar estas que son medidas sentado. La primera es con respecto a lo que es el hombre y la segunda con respecto a la mujer. Entonces, vean, aparece un promedio de estatura, enseguida una desviación estándar y después viene la parte de los percentiles. Esto es algo interesante porque con temas de percentiles se debe de trabajar siempre con un 95%, un 95 percentil, mejor dicho. Entonces, vean, yo quiero ser exagerado. Hay una desviación estándar de 3.5 para la estatura sentado del hombre. Entonces, si tenemos un periodo de 89, voy a redondear. 89 más 3 nos da, en este caso, 92. Y si nos vamos a la estatura sentado de la mujer, que tiene como promedio 84, una desviación estándar de 3, pero ahora lo voy a minimizar. 84 menos 3 me quedo 81, entonces de 81 a 92 estamos hablando que hay 11 centímetros de diferencia. Y eso te da pues realmente un margen muy grande de error y que te puede generar un problema. Y eso estamos hablando de la población chilena. ¿Cómo están los países en Centroamérica? ¿Cómo estamos nosotros en México? ¿Cómo está Latinoamérica? Y desafortunadamente los países con un crecimiento de desarrollo mayor es quienes nos han estado haciendo este tipo de instrumentos o de trabajo, de sillas, y los estamos adquiriendo. Entonces creo que es muy importante que podamos tener ojo aquí. Y aquí voy a hacer un comercial. El Colegio Nacional de Ingenieros Industriales, por medio de las siglas CONAI, ha generado comités, y este comité existe uno de ergonomía. Ya tomó el comité una iniciativa para generar medidas o tomar tablas antropométricas que carecemos de ella. Por aquí debe de estar el ingeniero Farah. Felicitar al ingeniero porque ha tomado esa iniciativa y que ojalá se pueda plasmar. Y tengo por aquí también entendido que están los compañeros de RIENO, que es la red de investigación de ergonomía del noroeste, que ojalá se pueda trabajar en el conjunto. Así es que felicitarles a ambos, al parte del Comité Técnico de Ergonomía y a RIENO, que están trabajando por beneficio en tema de ergonomía y que ojalá puedan trabajar en conjunto. Felicidades y saludos para todos los que están aquí presentes. Por consiguiente, quiero hacer un tema de reflexión. Vean, desde 1700 por ahí, el médico Bernardino Ramazzini, que se considera el fundador o pionero en el tema de la medicina del trabajo, generó un tratado, solo quiero rescatar algunas partes, donde dice que desde el año 1700, vean, ya se determinó que una postura sentada, un incesante movimiento de las manos o muñecas, y que además se tenga una atención por el trabajo de esfuerzo, ya te generaba enfermedades. Entonces creo que estamos ya a tiempo, después de 321 años, que tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, parte de esto es invitarles a que podamos generar conciencia. Y como recomendaciones, vean, obtenido por parte de la Universidad de Harvard, pues nos recomienda que tengamos que cuidar nuestras posturas. De nada nos serviría que tengamos los mejores mobiliarios, que hagamos el mejor estudio si nosotros como personas descuidamos esta parte. Entonces, invitarles a que tratemos de cuidar y mejorar nuestra postura. ¿Qué nos puede ayudar también? Que hagamos espacios para poder ejercitarnos. La mayoría de nosotros permanece mucho tiempo sentado. Entonces es recomendable que en algún momento del día, que en este caso dice que se repite 5 veces, podemos decir que cada 40 minutos debemos de hacer ese tipo de actividades para poder estirar nuestros músculos, rotar lo que es nuestro tronco, ejercicio para las muñecas, hacer lateralizaciones, del tronco y hasta cierta manera la elongación de dedos, que eso nos ayuda mucho por aquello que estamos usando mucho el teclado. Entonces, vean, la ciencia también pues ha demostrado que el hecho de caminar
pues nos ayuda. Y cuando digo caminar, no es tomar un dato de decir, bueno, yo camino de mi trabajo al carro y cuando dejo el carro, camino del carro a mi casa. No, creo que debemos darnos un tiempecito para caminar. El hecho de caminar nos desconcentra un poquito de las actividades que se pueden dar. Tú determina cuál es el tiempo que decidas para esto. Y uno más que es el abrazar. Lamentablemente en tema de confinamiento esto se nos ha limitado, pero si tienes tú a alguien cerca, dale un abrazo, desearle la mejor vibra y eso te considera cierto bienestar. Y con esto me despido con un abrazo ergonómico o de ergónomo para todas y todos los que se lograron conectar. Es un placer compartir con ustedes. Entonces agradezco en verdad que se hayan dado este tiempo. Un servidor se despide, Gilberto Chávez Esquivel. Entonces, partiendo de aquí, le vamos a dar pauta a nuestro compañero Mauri para que continúe con la presentación, Mauri. Entonces, te cedo el poder, Mauri. Quedamos a tus órdenes. Gracias, Gilberto. ¿Está viéndose la presentación? Perfecto, y te escuchamos muy bien, Mauri. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Un gusto saludarlos. Especialmente esta oportunidad de estrechar lazos de amistad y también de conocimiento con nuestro país hermano de México. Estoy hablando desde Colombia. Mi nombre es Mauri Javier Rueda. Yo soy también especialista en ergonomía, magíster en ergonomía en la Universidad de Concepción. Muy bien, pues entonces en complemento con lo que venía presentando nuestro amigo Gilberto, el tema que voy a tratar está especialmente ligado al diseño, al aporte en diseño para la mejora de las condiciones de trabajo en lo que tiene que ver con este mundo nuevo que estamos enfrentando actualmente ligado al trabajo en oficina en casa. Mi rol especialmente en el tema de ergonomía ha estado siempre ligado a la generación de soluciones para el diseño de puestos de trabajo, en procura pues especialmente de mejorar las condiciones de salud y también pues de mejorar las condiciones de productividad. Recuerden, la ergonomía está ligada tanto a mejorar por una parte las condiciones del trabajador, pero por otra parte no olvidar que es necesario mantener una productividad y por esa razón pues la combinación de estos dos conceptos. Muy bien, entonces en relación a este tema de ergonomía y especialmente para el tema de teletrabajo, recordar en este momento, hace un año, cerca de un año, un poco más de un año, cuando se inició este proceso del confinamiento y de la ida a trabajar en las casas. Teníamos nosotros desde el mundo del diseño un imaginario, teníamos unas situaciones ideales, pensábamos en ese momento que la mejor condición para trabajar era teletrabajo y específicamente porque la premisa en relación al trabajo especialmente estaba en que pues, sería lo ideal poder trabajar en casa. De tal razón o por tal manera se abrió como una especie de panacea. Pensábamos que trabajar en casa era prácticamente como estar en una isla paradisíaca en la que de manera muy mágica íbamos a pasar desde el trabajo a una playa y si queríamos podíamos pasar desde la playa a la cocina y después volver al trabajo. Sin embargo, pues la situación ha sido completamente diferente en relación pues al teletrabajo. Recordar aquella época en la que pues se activó un gran imaginario en el que para cada una de las personas el teletrabajo era una condición muy diferente. Cada cual imaginaba el teletrabajo a unas condiciones muy particulares y desde un punto de vista muy ligado a sus condiciones especiales en las que vivía. Pero en la generalidad el trabajo era algo ideal. Para todas las personas trabajar en casa era la condición perfecta. Cada cual lo miraba desde su punto de vista. Sin embargo, pues esa condición realmente no se dio. A pesar de que se planteaba que el teletrabajo iba a ser una cosa muy planeada y muy estructurada para llegar a ese mundo ideal, en el que íbamos a tener un periodo de tiempo más o menos de unos 6 meses para la planificación, para tener con calma establecidos cuáles eran los requisitos para las que las personas pudieran llegar a trabajar en casa, para conocer o establecer cuáles eran los requisitos de mobiliario, etcétera, en la que establecíamos que después de planear el proceso íbamos a tener más o menos unos 2 o 3 meses para formar y preparar al personal, y en el que además de eso, después de un tiempo y de haber intervenido, íbamos a estar haciendo seguimiento y haciendo mejoras después de unos 1 o 2 meses, es decir, un año más o menos era como lo que nos planteábamos nosotros como un periodo ideal para llegar al teletrabajo. Apareció este elemento, apareció este amiguito, y ese amiguito pues nos cambió la dinámica y nos cambió todas las perspectivas que teníamos de teletrabajo.
Y de un momento a otro, pues nos vimos abocados a esto que aparece ahorita en la diapositiva, a buscar la alternativa que tuviéramos a primera mano, a explorarla, a explotar la creatividad. La gran mayoría de las personas tuvieron que irse de un momento a otro para la casa. Creo que en general, no solamente en Colombia, México, en Latinoamérica, sino básicamente en el mundo, las personas tuvieron que poner mano en lo que tenían en casa para buscar la manera de producir como producían en la empresa. Entonces, vimos básicamente muy frecuentemente estas situaciones, gente trabajando en la sala de la casa, ubicando los computadores donde podían, buscando los muebles que tuvieran a primera mano y que estuvieran completamente libres, con los que no afectaran a nadie para trabajar. De tal manera, pues apareció un mundillo general de opciones para trabajar, pero muy distantes de lo que nosotros pensábamos que iba a ser lo mejor, de las condiciones o de los ideales que nosotros teníamos pensado. Trabajo en casa, terminó siendo trabajo en la cocina, trabajo en el baño, como se muestra ahí, trabajo en la habitación, etc. El mundo, en un sinfín de espacios de trabajo improvisados. De acuerdo a esto, pues básicamente lo que realmente se encontró es que, o se ha visto durante este periodo de tiempo, es que la gran mayoría de las personas que están trabajando en casa no están trabajando en condiciones adecuadas. Se observa que cerca del 67-70% de las personas que trabajan en casa utilizan elementos improvisados. No tienen muebles ni siquiera parecidos en cosas básicas a los que utilizaban en su trabajo, en sus oficinas. Y esto, lógicamente, tiene sus consecuencias. Hay efectos, unos efectos inclusive bastante adversos para las personas, que van desde no solamente lo físico, que es lo que pensamos o con lo que relacionamos normalmente la ergonomía, sino que también abarca otros contextos que van también hasta lo mental, inclusive a lo psicológico, a lo mental, a lo social. Entonces, las consecuencias, pues variadas en todas las partes del cuerpo, en lo que tiene que ver con lo físico, bastante mejora y bastante preocupación, bastantes reportes de molestias visuales, bastantes de reportes de molestias musculoesqueléticas en cuello, en espalda, en brazos, en miembros superiores, dolores de cabeza, fatiga, estrés, etc. Todo este tipo de situaciones, pues básicamente lo que evocó fue los peores presagios que hicieron hace algún tiempo en lo que tenía que ver con el mundo del diseño y de la ergonomía. Hace más o menos unos 5 u 8 años, algunos estudiosos del tema plantearon cómo íbamos a hacer nosotros más o menos en 20 años, 20, 30 años. Propusieron ese pensamiento y lo impregnaron en una modelo que se llamó EMA. Esta que aparece en la pantalla es Emma. Y Emma básicamente es una trabajadora resignada a permanecer en la oficina durante mucho tiempo y prácticamente por esa razón Emma presenta ciertas particularidades que dicen van a ser básicamente nuestras características físicas en algunos años si siguiéramos así. Ojos rojos, problemas cutáneos, problemas en las muñecas, estómago abultado por permanecer por mucho tiempo sentados, venas varices ligadas especialmente a mantener una postura permanente en sedente, bastante piel pálida, la espalda curvada, especialmente por la altura en la que manipulamos los dispositivos, debilidad muscular por la falta de caminar, etc. Entonces, EMA era básicamente el presagio a un largo tiempo, digámoslo así, de cómo íbamos a hacer nosotros. Sin embargo, la situación actual, pues básicamente lo que indica es que si seguimos bajo estas características de trabajo que tenemos en este momento, la EMA que estaba proyectada más o menos a unos 20 o 30 años se nos va a acercar a un periodo muy próximo al que estamos. Entonces la situación pues especialmente preocupa porque pues básicamente estas consecuencias dejan secuelas importantes en las personas a nivel social, a nivel laboral, a nivel de productividad, etc. Las consecuencias pues además de esta han sido muy variadas en lo que tiene que ver con el mundo del teletrabajo. Esta época de teletrabajo nos probó a todos a conocer ambientes de la casa que no conocíamos. Mucha gente, como muestra la gráfica, conoció lo que era una cocina. Tuvieron que probar lo que era cocinar y enfrentarse como el Capitán América a ese guerrero que estaba en ese ambiente de la casa. Lo mismo también se incrementaron los accidentes por caídas, empezaron a aparecer cables de un lado para otro, en espacios donde la gente nunca había tenido cables y por tal razón las estadísticas, por lo menos en mi país, se han incrementado por accidentalidad, no solamente de los que trabajan en la casa, sino de los que rodean la casa, las personas que trabajan en la casa, de los hijos, de las esposas, de los papás, etc. Además de eso, exposición a incendios, porque las casas no estaban diseñadas para el uso de equipos eléctricos, y bueno, incendios en diferentes órdenes. Por esta razón, por todas estas consecuencias, pues básicamente la preocupación de intervenir en diseño,
intervenir en diseño, intervenir desde la óptica de ergonomía es asegurar que va a haber salud y productividad. En general, tener en cuenta que para esto pues hay bastantes, o se baraja un mundo de alternativas, unas legales, unas ligadas a la organización del trabajo, a la empresa, al uso que le pueden dar las personas a los elementos que tienen, y una especialmente ligada al diseño. En general, lo que se ha reconocido es que buena parte de los problemas que se presentan cuando estamos trabajando en casa están ligadas a un mal diseño del puesto de trabajo. Entonces, de ahí importante tener en cuenta entonces algunos principios para cuando se van a diseñar los puestos de trabajo. Importante en primera instancia que se considere la posibilidad de invertir en diseño. Ese es un mensaje para los industriales. No dejar a libre albedrío para que las personas tomen las decisiones de qué hacer en su casa, de cómo responder a la productividad, sino pensar también en que es necesario aportar algo, porque las personas normalmente no saben cómo manejar el diseño de los puestos de trabajo. Entonces, lo primero es entender que el diseño tiene sus beneficios. De acuerdo a estudios se ha reconocido que en general la falta de diseño y la intervención ergonómica en los puestos de trabajo, oficinas, tiene efectos, y que esos efectos incluyen, por ejemplo, ausentismo. De acuerdo a las estadísticas se muestra que una persona puede ausentarse más o menos 12 días al año por falta de diseño o por malas condiciones de puesto de trabajo. Además de eso, se ha reconocido que la productividad mejora, que es una cosa importante para el industrial. Cerca del 15 al 44% se ha detectado en algunos estudios que incrementa la productividad en los trabajadores, y además de eso, hay una tendencia a que los trabajadores cometan menos errores. La ergonomía no solamente es física, también es cognitiva. Si yo estoy en un buen puesto de trabajo, en un puesto de trabajo con buenas condiciones de diseño, yo puedo trabajar con mayor comodidad, y esa comodidad tiene efecto en que yo no genere errores para lo que estoy haciendo. Menos errores de digitación, menos errores de lectura, menos errores de interpretación, etc. Entonces, la ergonomía es un beneficio múltiple en dos sentidos, tanto para el trabajador como para la empresa, y por tal razón la importancia de intervenir en diseño. Como les decía anteriormente, un principio de diseño importante es entender que las personas no tienen la capacidad de visualizar un puesto de trabajo ergonómico. La mayoría de las personas del mundo normal están especialmente obsesionadas y tal vez entregadas a su trabajo, y por tal razón se adaptan a lo que sea. El ser humano es adaptativo, y por dicha razón, pues lo que se mostraba anteriormente, el uso del 70% de los elementos que tienen en casa sin ningún inconveniente. Pues la invitación, pues desde como principio de diseño, es aportarle o orientar a las personas que están en casa para que mejoren sus condiciones de trabajo. Una cosa muy importante desde la óptica de diseño es tener en cuenta que cada uno de los actores que intervienen en este proceso de las mejoras de las condiciones de trabajo tiene un rol diferente. Que el trabajador no tiene por qué ser un diseñador, y el diseñador industrial tiene que ponerse en los zapatos del trabajador para diseñar. Es importante entender cuáles son las condiciones de la vida de una persona en casa, entender que no son las mismas nuestras, que la situación tal vez para nosotros como ergónomos por lo menos es muy diferente a la de una persona que nunca ha estudiado ergonomía, y por tal razón es importante preocuparse en las condiciones que ellos tienen en casa. Importante también tener en cuenta que para poder generar soluciones es importante conocer muy bien el trabajo. Antes de dar soluciones es importante hacer una evaluación por lo menos sencilla para reconocer varios aspectos. Lo primero es conocer cuáles son las exigencias físicas y fisiológicas y psicológicas del trabajo. ¿Cómo empatan esas características o esas exigencias del trabajo con las características de diseño del puesto de trabajo? La labor de nosotros como diseñadores industriales o como diseñadores de producto, diseñadores con base en ergonomía, es reconocer muy bien esas diferencias para establecer una buena relación, un sano contacto entre esas dos características. Una vez reconocidas, pues sí viene el proceso de diseño. Actualmente, por la pandemia, lo que se hizo con mucha frecuencia, y un error bastante común en las empresas, fue que algunas muy condescendientemente y pensando en los trabajadores empezaron a proveerlos de muebles, pero nunca se preocuparon por entender antes qué estaban haciendo las personas en casa para determinar si esos muebles que pretendieron entregarles realmente empataban correctamente con lo que necesitaban las personas. Entonces entregaron mesas, pero las mesas no tenían espacio en las casas porque la mayoría de la gente vive en espacios pequeños, y así como esos errores, muchos otros más. Entonces, entender muy bien las condiciones de trabajo, entender muy bien las condiciones de vida de quienes van a estar expuestos a teletrabajo es fundamental para generar buenas alternativas de mobiliario y de herramientas para el trabajo. En general, también es importante reconocer si sirven las recomendaciones genéricas. Hay una tendencia, y existen en la literatura técnica de ergonomía muchos patrones para suministro de elementos de trabajo.
para las mesas, para las sillas, para el computador, etcétera. Ahí ya hay unas recomendaciones básicas, pero es fundamental también en esa evaluación conocer cuál es la realidad de las personas. Tener en cuenta que a veces las recomendaciones genéricas no sirven, que especialmente en el trabajo de oficina hay mucha variabilidad, que no todos los trabajos son iguales, que es diferente el trabajo que hace un contador, al que hace un ingeniero, al que hace un abogado, al que hace un recepcionista, que cada uno tiene unos elementos de trabajo y por tal razón es importante conocer muy bien para determinar si esa mesa, si esa silla, si ese computador es suficiente para solucionar las necesidades que tiene la persona. Bueno, además de eso, pues, y como principio de diseño fundamental es entender que hay que evolucionar. En general, al día de hoy, en las evaluaciones por lo menos que yo he hecho de puestos de trabajo, de teletrabajo, se encuentra uno a un personas trabajando en comedores, llevamos un año. Y aunque es entendible, pues que hay unas restricciones económicas, unas restricciones para las personas poder intervenir en sus espacios de trabajo, hay un tiempo máximo al que uno puede sobreexponerse a condiciones anormales. Es decir, trabajar durante un año en un comedor y en una silla de comedor ya es suficiente, ya es una situación que puede llevar a enfermedad y por tal razón es importante corregir. Entonces, hay que evolucionar. Es importante tener en cuenta que los puestos de trabajo y especialmente los de casa, hay que evolucionarlos teniendo en cuenta las situaciones que hemos vivido. Empezamos, sí, a sobrevivir en un momento específico el año pasado, pero ya un año después es importante que esas condiciones se mejoren porque pueden empezar a afectar la calidad de vida y la productividad de los trabajadores. Es importante también como principio de diseño decir que no. En muchas ocasiones se encuentra personas que definitivamente no pudieron hacer mejoras en sus puestos de trabajo en las casas y es importante decirles, mire, no es posible que usted pueda seguir trabajando en su casa. Es importante que usted se vaya a trabajar nuevamente a la oficina. Es importante que usted no siga utilizando esta silla, no siga utilizando esta mesa, porque se va a lesionar en corto tiempo. O sea, es inminente el daño, es inminente la lesión, es inminente la pérdida de productividad y por tal razón debemos cambiar. No se puede quedar en la casa, tiene que irse para la oficina. Si se quiere, si quiere quedar en la casa, es importante entonces modificar ese puesto de trabajo porque va a tener unos efectos bastante catastróficos. No sé cómo estamos de tiempo, Gilberto. Por favor. Tenemos 2 minutos, Mauri. Bueno, listo, ya para cerrar. Bien. Entonces, importante como principios de diseño, pues conocer muy bien las condiciones del puesto de trabajo y determinar si las personas y las condiciones de su ambiente de trabajo son aptas o no. Vemos en los ambientes domésticos muchas limitaciones, invasión por ruido, hay personas que no permiten que la persona se concentre, hay personas que no están hechas definitivamente para trabajar desde casa porque se distraen fácilmente, porque tienen muchos elementos distractores que no nos permiten trabajar. Entonces, en esas evaluaciones que les planteé anteriormente, es importante reconocer esas características para determinar si se puede habilitar o no se debe habilitar el puesto de trabajo. Finalmente, pues viene la intervención, ya es entrar al ambiente de trabajo, hacer la intervención. Y es importante entonces en esos contextos tener en cuenta varias alternativas para modificar el ambiente de trabajo. Lo primero a entender es que las condiciones de trabajo o de teletrabajo en el ambiente doméstico deben manejarse desde 2 ámbitos principales. Desde las condiciones de los elementos de trabajo, desde el puesto de trabajo, desde los elementos que se le suministran a la persona para trabajar, hasta las condiciones en la persona. Es importante entender muy bien los hábitos que tiene esa persona, los hábitos posturales, los hábitos de vida que tiene. Además de eso, conocer muy bien el ambiente en el que la persona va a trabajar, conocer muy bien las condiciones de horario que la persona tiene o va a estar expuesta en el trabajo. Asimismo, conocer muy bien el manejo, la verificación de tiempos, la verificación o la organización del trabajo o la manera como la persona puede enfrentar este mundo en el que va a laborar. De acuerdo a eso, entonces, una vez definidos estos ambientes, pues es importante ya definir como primera instancia, y llego hasta acá porque hay muchos otros elementos, el ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo es fundamental, no todos los ambientes de trabajo sirven, en muchas ocasiones, como observamos acá, hay elementos distractores que derivan especialmente de los seres vivos que tenemos en la casa, desde los hijos, desde los papás, desde los hermanos, desde la esposa. Entonces hay que definir especialmente un límite. ¿Sí? En principio pudimos trabajar frente al comedor, al lado de la cocina, en la sala, pero ya llega un momento en el que esos elementos no son fácilmente manejables y hay que buscar establecer límites. Hay que definir o hacer una negociación con las personas que están en casa para determinar hasta dónde ellos pueden interferir en mi trabajo y hasta dónde yo puedo combinar el trabajo con la vida que normalmente tenía en casa. Asimismo, establecer muy bien los sitios donde vamos a trabajar. Todos los sitios pueden servir, tal vez sí,
pero hay que establecer unas condiciones básicas de diseño y de mobiliario. O sea, no hay ni tanta comodidad que lleguemos a lo que se muestra aquí en esta gráfica, que sea tanta la comodidad que la persona termine empalmando el trabajo con el descanso, con el ocio o con el cierre. Ni tanto ambiente o ni tanto contacto familiar, que terminemos mostrando cosas de nuestra casa que son básicamente intimidad y que no es sano compartirlas con el ambiente laboral. Y finalmente, en lo que tiene que ver con el ambiente de trabajo, pues establecer algunos principios elementales, básicos que se necesitan para poder trabajar de una manera cómoda y eficiente, como son una buena iluminación, como son tener unos buenos puntos de conexión flexibles para ubicar mi computador, para evitar el riesgo de lesiones o accidentes con cableado, tener una buena red de Wi-Fi o acceso a Wi-Fi o a la red de cableado para conectar al internet del computador, asimismo tener ambientes en los que se propicien unas condiciones, pues, como ya les decía, ambientales que favorezcan el trabajo en las personas. Muy bien, de parte mía, mi aporte, esperando haya sido claro y esperando pues esta información sea de utilidad para ustedes en su contexto laboral. Un gusto, Muy bien, los Mauri. dejo entonces ahora con el profesor Javier Freire, quien tiene también Muy un bien, tema muy Mauri. interesante para nosotros. Muchas gracias. Mientras el compañero Javier se conecta, y Mauri, que nos ayudes a dejar de compartir con pantalla para que la pueda hacer. Javier, rescatable lo que nos dice Mauri, vean cómo hizo mención de cómo nos visualizan en 30 años para que podamos hacer conciencia y que la ergonomía no solamente trabaja en el tema físico, sino que también está en la parte cognitiva, ¿no? Y esto va a reflejarlo o se refleja en la menos incidencia de errores, y que ojalá las organizaciones puedan visualizar esto, ¿no? Como bien lo menciona, que se concienticen que el hecho de estar en casa no nos va a generar nada favorable, entonces que ojalá por ahí parta. Vemos perfectamente tu presentación, Javier, somos todos tuyos, adelante. Perfecto, gracias por confirmar que se ve la presentación. A ver si me confirman que el audio se escucha y así me quedo tranquilo que ustedes están escuchando y viendo perfectamente. Fuerte y claro, Javier, adelante. Muchas gracias. Bien, bueno, en primera instancia, estos casi 7.000 kilómetros que nos separan desde Concepción hasta el lugar donde están ustedes, no es una barrera hoy en día, y eso es una de las cosas positivas que hoy en día estamos viendo con el teletrabajo, con toda esta posibilidad que nos entrega la conexión online. Así que es un gusto y un honor poder estar en esta jornada. Cuando me invitaron a participar, me puse muy contento, y particularmente porque la estructura de esta jornada es bastante interesante. Hacer semanas de cultura, ¿cierto? Semanas de seguridad, semanas enfocadas a poder hablar temáticas vinculadas al trabajo, me parece totalmente necesaria. Así que felicitaciones a toda la organización. Muchas gracias particularmente al ingeniero Gilberto por la invitación. Yo les estoy hablando de acá de Concepción, en Chile. Yo soy docente del Departamento de Ergonomía de la Facultad de Ciencias Biológicas en Concepción, y les voy a estar hablando sobre la importancia de la actividad física en el trabajo y principalmente en la situación que estamos también viviendo, que es de teletrabajo. Acá en Chile la situación, si bien hoy en día estamos con algunas libertades mayores a lo que era el año pasado, todavía seguimos compartiendo espacios en el hogar donde estamos conviviendo con nuestras familias, ¿ya? Y eso probablemente se extienda algunos meses más hasta que la condición nos permita poder volver a nuestros puestos de trabajo habituales. Así que vamos a hablar sobre esa importancia. Les voy a estar haciendo bastantes preguntas para que ustedes internamente vayan reflexionando referente a eso. Así que, bienvenidos. Vamos a partir introduciendo esta temática, y por allá en los años 60, 70, ¿cierto? Vemos cómo ¿cierto? En este caso, por ejemplo, la portada famosa de este grupo, los Beatles, mostraba, ¿cierto?, la posibilidad de andar libremente en las calles sin ningún uso de algún elemento, por ejemplo, como mascarilla. Y lo que estamos viendo hoy en día en nuestras propias realidades tiene que ver con un confinamiento dentro de nuestros hogares. Y cuando queremos ir al mundo exterior, ¿cierto?, a poder hacer actividades un poco más dinámicas, como lo que estamos viendo en esta fotografía, el solo hecho de caminar requiere, ¿cierto?, utilizar algunos elementos que van a también tener alguna incidencia, ¿cierto?, en nuestros patrones respiratorios. Así que se añora un poco el hecho de poder volver a poder realizar actividades físicas al aire libre y en contacto con otras personas también, ¿ya?
Ahora, es importante poder hacer una definición y una separación conceptual de lo que significa actividad física, ¿cierto? Y lo entendemos como estos movimientos corporales, ¿cierto? Que están producidos por los músculos, y allí le damos esa importancia y ese valor a los músculos, ¿cierto? O este sistema musculoesquelético que esté funcionando correctamente, para que produzcan un gasto energético, ¿cierto? Que tiene que ser superior al que nosotros tenemos cuando estamos en alguna actividad de reposo. Así que por ahí es importante entender que principalmente todas estas actividades físicas que nosotros vamos a hacer van a tener, ¿cierto?, una repercusión sobre nuestro gasto energético basal, ¿ya? Que en alguna persona que esté, por ejemplo, dentro de sus hogares, sin duda va a ser quizás un poco menor, si va a hacer actividades principalmente sentado o acostado, como ya comentaba muy bien Mauri y Gilberto, algunas actividades que se están desarrollando desde el punto de vista sedentarios hoy en día dentro de nuestros hogares. Así que esa es una principal definición, y que eso se contrasta un poco con lo que nosotros vemos como el ejercicio, que tiene que ver con una actividad física, pero en este caso es una actividad física planificada, tiene que ver con una estructura, se realiza principalmente de una forma repetitiva y se realiza con un objetivo relacionado, ¿cierto?, con la mejora o mantenimiento de componentes de la actitud física. Entonces hay una diferencia entre lo que es actitud física versus lo que es ejercicio. Y es importante poder hacer esa separación justamente para entender lo que se está promoviendo en la actualidad es una actividad física asociada a el teletrabajo, y ya que el ejercicio puede ser algo un poco más complejo de poder realizar en estas condiciones. Ya sabemos que hay algunas, a través de ciertos estudios científicos, existen vinculaciones y los beneficios de la actividad física, el ejercicio, sobre nuestro sistema, ¿cierto?, corporal, específicamente hablando también beneficios a nivel cerebrales, por ejemplo, mayores posibilidades de aprendizaje, fortalecer actitudes cognitivas como la memoria, los estados del ánimo también sin duda se ven beneficiados y potenciados por todo este tipo de actividad física en las personas. Por lo tanto, sin duda es algo que se debería estar realizando constantemente dentro de nuestro entorno de trabajo, y aún así también dentro del entorno de trabajo del teletrabajo. Brevemente, mostrarles un poquito una encuesta que se realizó en Chile entre la Universidad de Concepción y la Sochergo, que es la Sociedad Chilena de Ergonomía. Esto fue realizado el año 2020, que fue el año pasado, ¿verdad?, donde se hace una encuesta sobre la situación del teletrabajo en Chile. Uno de los resultados que mostraba esta encuesta era que el 42.3% de las personas encuestadas, que fueron cerca de 1.500 personas, habían aumentado de peso, ¿ya? O sea, estamos hablando de un porcentaje bastante alto de lo que la pandemia, ¿cierto?, había traído como un efecto de acuerdo al peso corporal. Y ahí estamos hablando, ¿cierto?, de un efecto que se vio en estas personas, y por consecuente, ¿cierto?, el 51.9% de las personas no realizaba actividad física, ¿ya? Entonces son dos ítems que hay que revisar con bastante detención en lo que produce, ¿cierto?, que las personas no realicen actividad física, y lo que la consecuencia, ¿cierto?, va a ocurrir, que tiene que ver con un aumento del peso. En Chile ya teníamos estadísticas que eran bastante lamentables de acuerdo al sedentarismo en la población, que más adelante les voy a compartir, y estadísticas también referentes al tema del sobrepeso y la obesidad también en los ambientes laborales. Así que esto refuerza un poco esa consecuencia, lamentable consecuencia de las personas. Y en cuanto a la percepción de que la salud empeora, sin duda también hay una percepción de que en esta situación de teletrabajo la salud se fue afectando y fue empeorando, ¿cierto?, en cuanto a las actividades que fueron realizando las personas en el teletrabajo. Por lo tanto, la percepción de los trabajadores era que había una sensación de percepción, ¿cierto?, de salud empeorada, y eso va de la mano también con el aumento del peso y el sedentarismo asociados a las actividades. Ya lo comentaba anteriormente Mauri y Gilberto, las posturas son muy importantes de acuerdo a las situaciones laborales, y mencionar que el 41% cercano, ¿cierto?, mencionaba que no tenía un escritorio, y refuerza las ideas anteriores que las personas estaban trabajando principalmente en distintas situaciones. Por ejemplo, se dio mucho trabajo también desde las propias camas de los trabajadores, haciendo uso de actividades laborales, lo cual, por supuesto, no sería recomendable. Ahora, los efectos de la salud física en los trabajadores, sabemos que hay un cambio cuando las personas deciden empezar a romper un poco el esquema del sedentarismo y empezar a hacer actividad física,
hay algunos efectos sobre el cuerpo. Sabemos que hay algunos cambios hormonales, sabemos que también se producen algunos cambios asociados al corazón. Aumenta la frecuencia cardíaca, empieza a aumentar el gasto energético en las actividades musculares, y eso es principalmente lo que se busca. Tratar de pasar, biológicamente a tener un cambio interno dentro de nuestros procesos para poder aumentar, por ejemplo, el patrón respiratorio, aumentar la frecuencia respiratoria, darle mayor movilidad a nuestro sistema gastrointestinal también, y eso va a producir algunos efectos positivos en la salud de los trabajadores. Por lo tanto, estamos viendo que los efectos de la salud física tienden, a tener un impacto positivo en la salud de los trabajadores, y con mayor razón a los trabajadores que están haciendo un trabajo más bien sedentario dentro de sus hogares. Y, por supuesto, también hay algunos efectos psicológicos de los trabajadores. Por ejemplo, hay una mayor posibilidad de controlar algunos estados emocionales, por ejemplo, con el estrés, o estados, por ejemplo, que tienen que ver con la irritación frente a distintos agentes que van a promover el estrés negativo en las personas. Y, por supuesto, también se pueden ir regulando ciertas conductas de hábitos de los trabajadores y de las personas en general, por ejemplo, que tienen que ver con el fumar, con el consumo del alcohol, que se ha visto también que en pandemia ha aumentado bastante, y por supuesto también el hecho de estar aislado socialmente, también el efecto de la actividad física puede tener un efecto positivo en ese sentido en la salud psicológica de los trabajadores. Las problemáticas sabemos que son bastantes cuando una persona está sin actividad física dentro de su entorno, ¿cierto? Sabemos que hay una pérdida de masa muscular cercana al 3,5%, hay una pérdida de fuerza cercana al 9%, y hay una pérdida del VO2 max, o la capacidad, ¿cierto?, que tenemos de tomar el oxígeno y hacer nuestros procesos aeróbicos, cercano del 5 al 10%. Por lo tanto, es importante considerar que el hecho de poder mantener una actividad física durante el teletrabajo también va a disminuir esos efectos negativos en las personas, ¿cierto?, que van a poder, van a tener algún efecto, ¿cierto?, en este tipo de trabajo. Entonces, es muy importante, por ejemplo, y esto es consecuencia, por ejemplo, de estar inmovilizado en un periodo corto. Imagínense una persona que tenga un periodo más largo de estar, ¿cierto?, en una actividad física más inmóvil. Esos efectos se pueden hacer mayor aún con el tiempo. ¿Ya? Perder mayor fuerza muscular, perder masa muscular y perder mayor capacidad aeróbica. La fuerza muscular es uno de los aspectos que también es súper necesario, y que se ha visto que hoy en día tiene hasta cierta correlación con las expectativas de vida de las personas. Hay estudios científicos que vinculan entre tener mayor fuerza de presión, como esa posibilidad de tener mayor fuerza de presión van a poder promover estados saludables de las personas, incluso tener mayores expectativas de vida a la larga, en el tiempo, ¿verdad? Les comentaba que el sedentarismo es un problema grave, vino para instalarse, y tenemos que tratar de combatirlo con bastante fuerza también, al igual como se está haciendo con el virus, ¿cierto?, con el coronavirus, pero también tenemos que tratar de combatir el sedentarismo y la obesidad. Acá vemos estadísticas nacionales, ¿cierto?, de Chile principalmente, de cómo el sedentarismo está presente en la población. Ya vemos que en la última encuesta que se hizo, ¿cierto?, nacional de salud, tenemos el 86,7% de la población con algún grado de sedentarismo. Y eso es bastante alarmante, porque vemos muchas personas que no cumplen, ¿cierto?, con recomendaciones básicas de lo que tiene que ver con la actividad física. Si lo llevamos al sobrepeso, el efecto que produce el sedentarismo en conjunto con la mala alimentación, una nutrición poco adecuada, vemos que el 74,2% de la población tiene algún grado de sobrepeso u obesidad mórbida. Por lo tanto, la actividad física cobra también una real importancia en poder cambiar este tipo de parámetros en la población. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí vamos a ver más adelante un poco algunas recomendaciones de poder hacer alguna intervención. En base a las presentaciones anteriores, también quería comentarles al margen de mi presentación que para hacer ergonomía no se necesitan grandes equipos muchas veces. Hay una creencia que se necesitan mucho dinero muchas veces para poder hacer ergonomía. Y hay algunas acciones que son simples, que tienen que ver desde el punto de vista conductual, que pudiesen ayudar a mejorar nuestros entornos laborales. Entonces, la propuesta, ¿cierto?, y la sugerencia es que podamos tomar todas esas conductas, ¿cierto?, que no requieren una gran inversión económica, y poder mejorar nuestros propios entornos laborales, ¿ya? Más cerca del final les voy a contar alguna de ellas.
Bien, y bueno, obviamente los estados nutricionales también vemos que también se dividen, ¿cierto?, en cuanto al género, ¿ya? Y también al tema, ¿cierto?, de grupo etario. Y aquí vemos, por ejemplo, que la población entre 30 a 49 años tiene un sobrepeso, obesidad mórbida, de un 82.5% de la población. Anteriormente, hace algunos años atrás, estas cifras eran un poco más cercanas a la población de mayor edad. Hoy en día vemos cómo las poblaciones de menor edad también van tomando, ¿cierto?, algunos efectos del sedentarismo, y lamentablemente vemos que la proyección también es hacia la población infantil. O sea, lo que podemos concluir que nuestras conductas de ser sedentarios también afectan no solamente nuestra salud, sino que la salud de nuestros propios hijos y las personas que están observándonos como modelos a seguir. Por lo tanto, es importante tomar esa responsabilidad de nuestras acciones en base a que si nosotros tenemos una conducta sedentaria, probablemente las personas que nos están observando también a futuro van a tener estas conductas sedentarias también. Y bueno, obviamente hay que hablar de los costos económicos que produce la inactividad física. Hay costos que son directos, otros costos indirectos, pero sin duda, si lo vemos desde el punto de vista de cifras económicas, no es una muy buena idea estar inactivo físicamente. La idea es poder vincularse, ¿cierto?, siempre con un programa de actividad física. Y hoy en día lo están haciendo en distintas áreas, ya sea en el área laboral, en las áreas municipales. Los distintos gobiernos también están promoviendo actividades físicas. En Chile se han creado ministerios, específicamente ministerios, por ejemplo, del deporte, que trata de promover una vida sana y tener también una inyección de recursos para la etapa de prevención, más que la etapa, ¿cierto?, de tener que intervenir cuando ya el problema está bastante avanzado, sino que en una etapa más bien de prevención. Y obviamente la inactividad física, que sería, ¿cierto?, este gran problema, es la cuarta causa de muerte en el mundo, ¿cierto? Y lo podemos incluso ir contrastando con enfermedades que son bastante complicadas. Y si sumamos la inactividad física, el sobrepeso y obesidad, tenemos una gran cantidad de población que hoy en día está afectada, ¿cierto?, por este tipo de pandemias también. Y obviamente también afecta también el hecho de estar desarrollando algunas otras patologías como el cáncer, ¿cierto? Son factores precursores que van a poder tener incidencia, ¿cierto?, en el desarrollo de algunos tipos de patologías, específicamente como el cáncer, que es una de las patologías que también hoy en día tiene una alta incidencia a nivel mundial. ¿Cómo se mide el gasto energético? Porque muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y cómo yo podría medir cuánta energía yo gasto durante el día? Técnicas de laboratorio hay bastantes, y aquí sí hay algunas técnicas que son algunas más caras que otras. Mostrarles algunas actividades laborales que hoy en día se dan, por ejemplo, en Chile. Hace años atrás se daba mucho la actividad de la extracción del mineral del carbón. Hoy en día se extrae el cobre en Chile. Hay muchas actividades en el sector forestal. Tenemos gran cantidad de hectáreas de bosques plantados y que se extraen como celulosa principalmente, y todos los derivados. Y el sector agrícola también hay actividades que requieren alto esfuerzo físico. Por lo tanto, es importante considerar que medir el gasto energético es una herramienta que nos va a permitir, ¿cierto?, poder tener una mirada amplia. Hay mediciones que son de laboratorio. Por ejemplo, acá ustedes ven un deportista que va con un equipo haciendo mediciones de su gasto energético, otras mediciones que requieren una mayor inversión, pero también hay medidas simples que uno pudiese considerar. Por ejemplo, hay hoy en día equipos de bandas que se pueden suplementar, por ejemplo, o adicionar a un teléfono inteligente, y uno pudiese hacer un monitoreo de su frecuencia cardíaca, entendiendo que la frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos cardíacos que tiene el corazón durante un minuto. Y hoy en día podemos hacer evaluaciones como esa para tener una estimación de cuánto es el gasto energético de las personas. Por otro lado, también podemos evaluar la fuerza muscular a través de algunos equipamientos para promover también conductas adecuadas en cuanto a la fuerza muscular de los trabajadores. Y por supuesto tratar de hacer su puesto de trabajo un poco más activo. Acá vemos algo bastante artesanal, pero queríamos poder comprobar, ¿cierto?, cómo cambia el hecho de estar sentado en una silla de forma inmóvil a sentarse en una bicicleta y durante algún tipo de actividad laboral que no requiera una concentración extrema, sino que requiera quizás alguna lectura o la escucha de algún video, o poder estar solamente observando algunos documentos, se pudiese orientar, ¿cierto? Y se pueden hacer algunos tipos de análisis. Obviamente, este tipo de posturas también tienen que ser mejoradas porque sabemos que la pantalla tiene que ser un poco más alta para que pueda tener una buena interacción con la vista, etcétera, ¿cierto? Pero la idea acá era justamente poder comprobar a través de análisis de laboratorio
¿Cómo afecta el hecho de tener una mayor activación laboral en ese sentido? Acá podemos ver 3 trabajadores con características totalmente distintas, edades distintas, antecedentes mórbidos distintos, y podemos ver y concluir con tablas como esta que todas las personas son diferentes, y eso es bueno que ocurra, pero también promover que las condiciones, ¿cierto?, de las personas, idealmente, por ejemplo, evitar en este trabajador 1 la cantidad de antecedentes mórbidos y algunos hábitos que nos van a promover conductas adecuadas. El trabajador 2, que hacía un trote de 6.5 kilómetros diarios, seguramente en pandemia no es una actividad que se pueda realizar con mucha facilidad. Probablemente hay que tratar de ir de a poco tratando de buscar esas mismas posibilidades, quizás en los espacios de tiempo que andan menor personas circulando, pero la idea es poder retomar actividades como esto. Todo eso afecta, por ejemplo, en el porcentaje de masa grasa de los trabajadores, que sin duda es una de las variables que pueden tener repercusiones también a nivel, ¿cierto?, vital, que aumenta el depósito de grasa, ¿cierto?, a nivel de los órganos, que sería la grasa visceral. Perdón, Y por Javier, último, nos queda un minuto. perfecto. Y por último, las recomendaciones, que es principalmente tratar de poder tener recomendaciones específicas. En este caso, también adscribimos a lo que comenta, ¿cierto?, la Organización Mundial de la Salud, que es tener un nivel de actividad física, ¿cierto?, al menos de 150 minutos semanales, pero se propone que idealmente sean 300 minutos semanales. Y no solamente tener una actividad física de 300 minutos semanales, sino que también incluir actividades que requieran, por ejemplo, el hecho de activación muscular, que las personas también puedan tener algún grupo muscular activo, ¿cierto?, para realizar sus actividades. Y por último, en las personas que son personas de mayor edad, también promover actividades que vayan a fortalecer el equilibrio y que vayan a fortalecer, ¿cierto?, la flexibilidad, que serían también variables importantes de poder considerar. Para poder tener una mayor comprensión, les voy a dejar en el chat un link de un video que desarrollamos en la Universidad de Concepción, que tiene que ver con pausas activas durante las actividades de teletrabajo, que puede ser de mucha utilidad para que ustedes tengan a disposición y cada vez que quieran hacer alguna pausa activa puedan ver el video y tener alguna referencia, ¿cierto?, de cómo realizar algunas actividades en concreto. Así que un gusto haber podido estar con ustedes y poder haber compartido, ¿cierto?, algún tipo de conversación referente a la actividad física. Ahí vemos algunas imágenes de este video que yo les comentaba y quedo atento a cualquier consulta. Gracias, Gilberto. Bien, Javier, muchas gracias. Invitarte a que dejes de compartir para que Francisco lo pueda compartir la pantalla. Francisco, a la hora que gustes, mientras eso sucede. Darle fortaleza a lo que menciona Javier con respecto al sobrepeso. Muchos de nosotros decimos, oye, qué cómodo es estar en casa y qué padre que no nos estamos desplazando al trabajo, pero vean las consideraciones y lamentablemente, Javier, estoy dentro del rango de edad. Ya me preocupé más de ese tema de la obesidad. Y con respecto al tema de gasto energético, es importante porque el gasto energético es el tema de saber cuál es el gasto que tienes durante el día, pero eso te va a ayudar también para saber qué tanto estás con tu equilibrio de dieta alimenticia, porque si consumes mucho alimento y tu gasto energético es bajo, pues hay un desequilibrio. Entonces eso también es interesante. El gasto energético es para conocer qué tanto estás haciendo de gasto. No te escuchamos, Francisco. ¿Tienes desactivado tu micrófono? No, al parecer ahí hay fallas técnicas. No te escuchamos, tu micrófono está desactivado. Adelante, Francisco. El micrófono. Ahí me escuchan ya, perfecto. Sí, estaba Francisco. inhabilitado el micrófono, no podía Así compartir. Es, exacto, que Perfecto. puedas compartir la pantalla y decir, entonces, considerar ahí se esa... ¿Sí me escuchas, Francisco, verdad? Ya te escucho. Ok, entonces vamos a Adelante, dar inicio ingeniero. con lo que tiene Francisco. Perdón, Aurora. Sí, está muy bien, muchas gracias. Bueno, comienzo, Gilberto. Sí, vamos a... Ahí. Adelante, sí. 18 minutitos para poder dar espacio a preguntas y respuestas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecer esta invitación a todos los organizadores de esta Semana de Cultura Laboral. Me parece una excelente idea. Y también la persona del ingeniero Gilberto por la gentileza de invitarnos. Bueno, miren, quiero complementar las charlas de mis
compañeros, con un tema que realmente nos hemos vivido todos estos tiempos, que es cómo sobrevivir en la pandemia. Y de hecho, cada uno tiene su historia, cada uno creo que podría escribir unas memorias de cómo vivió en esta pandemia. Y quisiera comenzar indicándole que realmente cuando hablamos de teletrabajo, home office, yo diría que no fue tanto así como la expectativa que decía Mauro, ¿no? Realmente el teletrabajo pasó a ser como trabaje como pueda. Y esa fue la verdad, porque yo creo que en ningún momento estuvimos preparados para todo lo que teníamos que enfrentar. Y este teletrabajo, home office, home school, realmente se transformó en trabaje como pueda. Y realmente nos tocó nosotros adaptarnos a todas esas condiciones que teníamos que sobrellevar, es decir, tanto el trabajo, tanto la educación de los niños, tanto las conexiones, la dificultad de las conexiones, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas importantes que tuvimos que irnos adaptando es ir incorporando cosas que antes no, aparentemente no tenían importancia, pero que poco a poco fueron tomando importancia. Miren, desde nuestra ubicación, desde nuestro medio, ¿sí? Por ejemplo, ya una cosa es estar 1 o 2 horas en nuestra casa, pero otra cosa es estar 24 horas en nuestra habitación, en nuestra sala, en nuestro departamento. Entonces, eso generó que realmente tengamos que adaptar, incorporar cosas que nos puedan ayudar, inclusive tratando de que mentalmente nos ayuden. Y esto, así brevemente, podemos mencionar el tema de un diseño biofílico. En relación a este tema es algo muy concreto, es nosotros, por ende, nosotros pertenecemos a la naturaleza, es decir, somos parte de la naturaleza. Por eso es que cuando vamos a la naturaleza nos sentimos a gusto porque somos parte de la naturaleza. Y el diseño biofílico lo que hizo es incorporar partes de la naturaleza a nuestro ambiente. Entonces, una de las cosas que se incorporó como un gran beneficio es poder inclusive, por ejemplo, colocar plantas, colocar ciertas partes de la naturaleza en nuestro entorno laboral, que realmente pasó a ser nuestra casa. Ahora, ¿qué nos queda a futuro? Miren, una de las expectativas a futuro que estamos viendo que va a darse que el teletrabajo o el trabajo en casa no va a desaparecer. Definitivamente va a mantenerse y lo que se espera es que vamos a tener un mix, es decir, trabajo presencial y trabajo en casa. Por eso es que todas estas recomendaciones, todo este tema que estamos hablando, sigue vigente y va a seguir vigente por más tiempo, porque ustedes, tanto en mi país, avanza la vacunación, en México entiendo que también avanza la vacunación, pero también estamos hablando de una nueva cepa, estamos hablando de nuevas restricciones, de manera que esto no ha terminado. Entonces, estos temas continúan y deben continuarse aplicando para mejorar nuestro ambiente laboral, pasó a ser nuestra casa. Otro tema importante es el tema de que cuando ya trabajamos por mucho tiempo, el tema de monotonía también podría ser combinado con el tema de la música. La música, miren, realmente es algo espectacular y definitivamente puede cambiar el humor de las personas. Entonces, el incorporar la música, por ejemplo, en el tema de un trabajo monótono, por ejemplo, un trabajador que tiene que revisar facturas, que pasar facturas, o que no implique un ejercicio cognitivo importante, pues puede aplicarse. Y adicionalmente también, cuando tengo que tener una concentración, el tipo de música, por ejemplo, una música barroca, una música instrumental, también me ayuda a generar esa quietud y esa creatividad. Entonces, hemos visto cómo estos factores pueden incorporar a pasar esta pandemia, a pasar estos momentos complicados de una mejor forma. Miren, acá les traigo también un tema interesante, que es que muchas veces pensamos que realmente nuestra postura nos marca nuestra huella, nuestra postura dice mucho de nosotros. Y entonces hay una campaña que me gusta mucho que dice, cambia tu postura, cambia tu vida. Entonces, esta postura, cómo están sentados ustedes, ¿no? Están sentados de lado, están en la cama, están en el asiento, ¿sí? Eso implica
una postura no solo a nivel muscular, sino también implica una postura a nivel mental. Miren, desde nuestras abuelitas, con toda la sabiduría que nos decían, siéntate derecho, párate recto, siéntate recto, y había una sabiduría que precisamente hablaba de que el mantenernos esta postura recta hacía bien a nuestra salud. Y aquí se ha comprobado, por ejemplo, esta autora Amy Cuddy, en Estados Unidos, esta psicóloga social, habla, inclusive tiene un libro, habla sobre estas posturas de poder que podríamos simular a este Superman, que precisamente nos ayuda. Y está comprobado que, por ejemplo, la postura que cuando nosotros tomamos, nos paramos, ya ponemos los hombros hacia atrás, las manos a la cintura, la mirada hacia el horizonte. Eso que hace que nuestro cuerpo esté mandando mensajes al cerebro para que el cerebro produzca hormonas del bienestar, produzca hormonas que nos hacen sentir bien. Entonces, estas posturas de poder hacen que el espacio nuestro se amplíe, de manera que estas posturas aprovechamos, son tan fáciles, tan baratas, precisamente que nos permiten mejorar nuestra actitud mental. Pero puede ser al revés, cuando tomamos posturas que se cierran, estas posturas que generan, que nos hacen, nos envuelven, y estas posturas provocan el sentido contrario. Es decir, generan más cortisol, que es la hormona del estrés, y nos perjudican de una mayor forma. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Tengamos una postura de qué? De poder, y evitemos estas posturas de bajo poder, inclusive cruzar los brazos, cerrar las piernas. Estas posturas de bajo poder generan estas hormonas del estrés. Una de las cosas que igual hablaba Javier con mucha sapienza, es el tema del efecto importante de moverse. Pero, ¿cuál era el limitante? No podíamos salir, había mucha limitación de espacio. Entonces, quisiéramos contarles una experiencia también en este tema de usar el mover, usar el arte, usar el baile para poder movernos. Y esa actividad que se hablaba, que tiene tantos beneficios, el ejercicio que es un excelente antidepresor y un excelente ansiolítico, precisamente en este pequeño espacio que teníamos, propusimos, inclusive con algunas personas, y hay mucha literatura en donde el deporte y específicamente poder moverse a través del baile tiene mucho beneficio. Y aquí les he traído un ejemplo, sobre todo con este arte relacionado al tango, que me gusta mucho y recomiendo sobre todo por el tema de la postura, porque el tango es caminar bien, caminar suelto, caminar imponiendo un sentido de pertenencia, un sentido de liderazgo, pero lo interesante es que me permite también mantener mi postura ideal. Y si eso combino con música, si eso combino con la música que le gusta, la música del tango al cerebro, entonces es una mezcla muy interesante. Otra de las cosas que en la pandemia que tuvimos que volver a aprender es a descansar bien. Hay muchos estudios en estos últimos años, sobre todo a nivel del cerebro, que el dormir ayuda a muchísimas cosas. Pensamos que el cerebro descansa al dormir y no descansa, sino simplemente hace otras actividades. Una de las cosas interesantes que se ha descubierto es que el dormir funciona como un antidepresivo, ¿sí? Y durante el sueño nosotros eliminamos esta basura cerebral, porque en todo cuerpo también genera desechos y el cerebro también genera desechos. Entonces, durante el sueño generamos ese botar, ese eliminar, dejar esta basura cerebral. Por eso es muy importante el descansar, el dormir. Otra de las cosas es que durante el sueño nos genera la creatividad. Entonces, una de las cosas que en pandemia se insistía tanto es dormir sin culpa. Dormir sin culpa. O sea, por ejemplo, podíamos dormir 6, 7 horas, 8 horas inclusive, porque teníamos la comodidad de estar en nuestro hogar. Entonces, llévense eso, dormir sin culpa en pandemia. Y es fundamental el dormir para el tema de la memoria. Ahora, ¿por qué será importante si hablamos de que la tercera parte de nuestra vida pasamos durmiendo?
Entonces, inclusive hay experimentos que los animales pueden dejar inclusive de comer, pero si no duermen, inclusive pueden morir. La recomendación es que muchos, sobre todo los jóvenes entre 18 y 35 años, están durmiendo cada vez menos. Y eso hay que poner mucha atención. Lo óptimo es dormir 7 horas. 7 horas. Eso me ayuda a mejorar mi memoria, me ayuda a mejorar la atención y sobre todo me quita esa irritabilidad y me genera una recuperación a nivel muscular. ¿Qué recomendaciones prácticas para poder dormir mejor? Primera, una cosa práctica, saque el televisor de su dormitorio. Hay estudios interesantes que esta luz azul que generan las pantallas, televisor, computadora, celulares, celulares sobre todo, hace que el cerebro identifique esa luz como que estamos de día y el cerebro inmediatamente genera y comienza a trabajar. Entonces, una de las cosas importantes que quiero que se lleven de esta charla es que ustedes saquen las pantallas de su dormitorio. Es decir, no es un buen hábito es revisar el celular. ¿Por qué? Porque el cerebro se queda como prendido. Entonces, importante no tener pantallas de luz en los dormitorios. Otra de las cosas importantes para descansar bien es que tenemos que tener una alineación de nuestro cuerpo al descansar. Entonces, por ejemplo, miren cómo está la posición alineada en la parte correcta, en la parte superior, y vean cuando está una posición desalineada. Es decir, una almohada. Francisco, ¿nos escuchas? ¿No te escuchamos? Aurora, ¿usted sí me escucha a mí, perdón? Sí, Gilberto, se escucha. Más bien ahí Francisco tuvo un incidente. Espera que se pueda corregir y si Francisco nos escucha. Hola, Francisco. Bien, vamos a esperar a ver si en su momento se puede conectar ahí a Aurora o la parte que está tomando el acceso hacia los que piden ingresar a la sesión, que nos apoye en el momento que se pueda incorporar Francisco. Ingeniero Gilberto, al parecer se desconectó el ingeniero Francisco. Entonces, no sé si usted quiera... Ya está por ahí, mire, ya se conectó. Ok. Ya nada, vamos a esperar a ver si nos escucha. Sí, disculpen, tuve un problema técnico con mi internet, pero ya estoy de vuelta. No sé si me confirman, si me escuchan, por favor. Ahora sí, bastante bien, Francisco. Nos quedamos ahí en la imagen donde está mostrando cómo deberíamos dormir. Ya, ahí está. Esta es la última, ¿no? Bueno, Perfecto. entonces miren, la recomendación ¿cuál es? Que la almohada tiene que mantener, debe ser una almohada neutra, una buena alineación y mantener la postura del cuello. Miren, si bien todos nos dicen que respetar la distancia social, ¿sí? Pero lo más importante es fomentar la actividad social. Cuando estamos del estrés, nos dice el estrés podemos combatir de dos formas. Y al parecer nuevamente se presentó la situación. Sí, está con problemas técnicos. Vamos a esperar a ver si... Francisco, ¿me escuchas? Te escucho. Sí, voy a terminar, me falta una diapositiva nada más. Sí, adelante. Y la última recomendación es que implementemos, que es muy importante, técnicas de relajación. En mindfulness hay muchas técnicas de relajación, el tema de orar, se recomienda cada vez más en estos momentos críticos. Esto es mi amigo, disculpan por las interrupciones, pero bueno, esperemos que podamos haber resuelto. Y la última recomendación
es esta aplicación, se llama Calm, es una aplicación gratuita, pero también tiene por pago, y ustedes puedan descargarse, sobre todo para mejorar el tema de sueño, ¿sí? Ahora estamos viendo que sobre todo los jóvenes tienen problemas de sueño y eso afecta definitivamente a su rendimiento en tiempos de pandemia y en tiempos de teletrabajo. Muchas gracias. Gracias, Francisco, qué amable. Tenemos 10 minutitos. Alcancé a rescatar algunas preguntas. La mayoría de las conversaciones en el chat fue con respecto al tema de los libros. Quiero agradecerle a la doctora Emma Barrera, excelente compañera desde Mexicali, que tomó la iniciativa. Doctora, muchas gracias por ahí. Estuvieron solicitando los libros. De cualquier manera, un servidor va nuevamente a presentar mi correo por si gustan ahí mismo hacerme llegar su información y yo con gusto se la comparto a la doctora. Entonces, tengo 3 preguntitas, se las voy a dejar por ahí, Mauri, Francisco, Javier, si alguien la pueda contestar según lo que pudiéramos rescatar. Tal vez la primera pregunta la puedas tú atender, Mauri. La pregunta dice: ¿qué método de fatiga se puede recomendar para realizarlo? O bien, si en este caso pueden recomendar el método Harris-Benedict para el cálculo de gasto energético. Gilberto, gracias, pero creo que tal vez el profesor Javier tenga mayor conocimiento sobre el tema. Adelante, Javier. No, sin duda, en temas de gasto energético es un tema bastante que se ha tratado de poder personalizar al máximo, pero lamentablemente no es nada tan individual. O sea, si podemos hacer algún tipo de análisis de algunas fórmulas que hoy en día se establecen como a modo de poder determinar cómo es el gasto energético, lo ideal es tener distintas variables. Una de esas variables es la estatura de la persona, otra variable es el peso corporal, y por otro lado, obviamente, tiene que ver con la edad y, por supuesto, el género. Lamentablemente, las ecuaciones que son más bien genéricas tienen un porcentaje de error bastante alto. Y cuando digo alto me refiero a un 30% cercano. Entonces, podría ser una forma inicial de poder establecer algún tipo de análisis. Harris-Benedict ha sido bastante utilizada. Hay que considerar que podría subestimar o sobreestimar en distintos rangos del metabolismo basal, principalmente en los rangos más bajos y los rangos más altos. Puede ser una buena aproximación inicial, pero hay que tener una especial atención que podría estar subestimando o sobreestimando en algunos casos el metabolismo basal de las personas, ¿ya? Así que puede ser una buena entrada inicial, pero hay que tener atención con los casos que son más bien extremos, ¿ya? Así que eso sería como respondiendo a esa consulta específica de Harris-Benedict. Hay otras universidades que han tratado de poder también desarrollar ecuaciones específicas. Lamentablemente sigue estando la premisa en la nutrición, que es bastante personal. El caso de uno no va a ser igual en el caso de otro. Bien, Javier, gracias. Mauri, entonces, ¿algún libro que pueda realizar? Mencionarles que Mauri, bueno, el ingeniero Mauri Rueda es coautor de un libro muy interesante en tema de la cuestión del manejo o manipulación de manual de cargas. Entonces, Mauri, no sé si tú gustes hacer una recomendación de algún libro donde se pueda atender en caso de temas aquí de ergonomía. Gracias, Gilberto. En el tema de diseño, si lo que requieren es abordar sus puestos de trabajo desde la óptica de diseño, pues yo recomendaría el libro del profesor Mondelo. El profesor Pedro Mondelo, un español, publicó una serie de libros con la Universidad de Cataluña. Es una serie de 4 libros de ergonomía. El tercero y cuarto, y me disculpo porque no recuerdo bien los nombres, pero son libros orientados al diseño de puestos de trabajo. Igual si tienen alguna necesidad para conocer algunos antecedentes históricos de ergonomía y conocer fundamentos técnicos de ergonomía, los libros 1 y 2 de esa misma colección son muy funcionales, incluyen temas ligados no solamente al tema de carga mental,
sino también conceptos relacionados con higiene industrial que tienen que ver con ergonomía, es decir, versan sobre iluminación, sobre ruido, sobre vibraciones, conceptos técnicos que para el diseño de puestos de trabajo y también para el diagnóstico inclusive son muy útiles. Les recomendaría especialmente estos documentos porque son de bastante utilidad y la escritura, la descripción técnica es una descripción bastante amigable, no solamente está orientado a quienes estamos conectados con el tema de ergonomía, sino básicamente a personas que tengan algún componente, algún soporte técnico, algún conocimiento técnico. Muy bien, Mauri. Muchas gracias. Y hay una pregunta más con respecto a lo que menciona el tema de normativa. Bueno, alguien si lo quiere mencionar, dice qué tipo de normas internacionales pudieran aplicar en cuestión de ergonomía. Bueno, creo que cada país tiene las propias. Ahí se menciona también el tema de la STPS que nos regulariza o nos tema aquí en México. Si alguno de ustedes no da pauta, así que me puedan permitir opinar con respecto a la norma que tenemos aquí en nuestro país, pero no sé, Mauri, Francisco, Javier, disponemos de 5 minutos más para mencionar este tema de las normativas. Bueno, yo podría aportar en relación a este tema las normas ISO. Hay varias normas ISO muy interesantes relacionadas para el tema de manipulación manual de cargas. Hay un compendio, si no estoy mal, de 3 o 4 normas ISO. Infortunadamente tampoco tengo aquí el nombre, yo me comprometería a consultarlo y compartírselos. Pero estas normas son bastante útiles porque tienen unos métodos que nos permiten a nosotros hacer reconocimiento y diagnóstico por exposición a movimiento de cargas en diferentes etapas, para levantamiento, para alado, para empuje, para movimientos repetitivos. Adicional a estas normas de manipulación manual de cargas, hay otras normas que también son muy buenas y muy útiles para el contexto particular de teletrabajo y de oficinas en general. Son normas que tienen conceptos y principios técnicos de usabilidad. Creo que es la norma 9241, la ISO 9241, una versión de la norma 9241, en la que ustedes pueden encontrar en general información ligada, por ejemplo, a la evaluación de principios de usabilidad para el desarrollo de páginas web, también pues principios en general de diseño centrado en el usuario para el desarrollo de herramientas, de maquinaria, de equipos. Y bueno, se me sale ahorita de la memoria, no soy muy bueno, repito, para los títulos, pero hay otras normas, hay bastantes normas ISO ligadas al diseño de maquinaria, al diseño de espacios de trabajo. Les recomendaría, pues, si pueden hacerlo, muy fácil googlearlo, digitan simplemente ISO Ergonomics y normalmente se despliega una importante cantidad de normas relacionadas con este tema. Esas a nivel internacional. Realmente no conozco la legislación de ustedes, de México, pero pues en LinkedIn a veces veo que promueven bastante normatividad para unas normas que hay para manipulación manual de carga. Importante, tampoco recuerdo el número, pero por lo que entiendo ya tienen una norma. Esa norma, por lo que poco que he leído, es basada en las normas ISO. Tiene un soporte técnico ligado a lo que aparece en las normas ISO. Entonces hay interesante información ahí que les puede servir para, como ya les repito, diagnóstico y para intervención. Muy bien, Mauri, muchas gracias. ¿Quieren agregar algo, Francisco, Javier? Tenemos solo 2 minutos porque tenemos el tiempo limitado. Aurora ya nos está mirando feo. No sé si Francisco, pero comentarles que en Chile hemos tenido algunos cambios legislativos importantes. Por ejemplo, en el tema de manejo manual de carga se han reducido bastante los pesos, se han hecho guías específicas para el trabajo de extremidades superiores en cuanto al trabajo de movimiento repetitivo. Obviamente hay una mirada al exterior, a normas ISO, a normas europeas. Algunas están fusionadas entre la ISO y los europeos, hacen comités técnicos específicos, así que la invitación es también poder ver cuáles son los productos de estos comités técnicos específicos entre Norteamérica y Europa y ver cuáles son los productos que van realizando. También recomendar en ese punto específico, hay bastantes métodos que hoy en día se están actualizando y en distintas jornadas internacionales se van promoviendo algunos ajustes a algunos métodos. Hace muy poco
en la Jornada Internacional de Ergonomía se mostraba algunos cambios en algunos métodos específicos, por ejemplo, en cuanto a tablas de empuje y arrastre, hay algunos avances nuevamente en eso. Entonces, también mirar los distintos artículos que se publican, ¿cierto?, en revistas del área de ergonomía, porque ahí se van viendo algunas investigaciones que vinculan ciertos métodos en ergonomía. Había una pregunta específica de un método que refería a la fatiga laboral y preguntaban si lo recomendaban. La idea de los métodos subjetivos también es poder vincularlas con metodologías cuantitativas. Por ejemplo, si vamos a hablar de fatiga, poder hacer algún tipo de medición cuantitativa en relación a las variables que están presentes. No solamente quedarse con una mirada de la percepción, que es tremendamente válida, pero también tratar de avanzar a un punto cuantitativo de las mediciones. Eso sería mi respuesta, Gilberto. Perdón, ya no tenemos tiempo. Lamentablemente el tiempo lo tenemos para las otras ponencias. No es que nos podamos extender. Por ahí, ingeniero Farah levantó la mano. Pido disculpe que no podamos dar la participación, pero sí no disponemos de tiempo porque hay otras ponencias adelante. Entonces, yo solamente quiero agradecer, Aurora, antes de que me corte, la participación súper interesante, que haya tantas personas interesadas. Lástima del tiempo, pero en espera que se puedan hacer ese tipo de actividades a futuro. Javier, Mauri, Francisco, mil gracias. También agradezco a todos los que sentaron por parte de Rieno, por parte de CONAI. Muchas gracias. Canacintra, muchas gracias. Aurora, por favor. Pues agradecerles de verdad muchísimas preguntas, como usted dice, es imposible contestar todas. Muy buena la ponencia de los cuatro, del ingeniero Gilberto, Mauri, Javier y el ingeniero Francisco. Agradecerles su participación y vamos a pedirles en este momento que llenen los formularios, el formulario que se les envió por vía chat Zoom, para que con esos datos validemos su ingreso al curso y será la única forma de que la constancia de participación se emita. Hay que poner especial atención en la escritura correcta de su nombre, incluyendo acentos, ya que será tomado para la realización de la constancia. Vamos a esperar 5 minutitos para que llenen el formulario y se puede emitir su constancia. Yo quisiera que pasara nuevamente el correo, ingeniero, porque hubo muchísimos correos que dejaron en el chat, pero pues es un poco complicado enviárselos a todos. Entonces, más bien, si usted se los puede compartir, exacto, muchísimas gracias, para que cada participante lo tome y se pueda comunicar con ustedes. Bueno, si tienen alguna otra participación y si no, pues no habiendo más comentarios, damos por concluido el curso La Ergonomía y sus vertientes. Agradecemos su participación y felicitamos a nuestro ponente, a nuestros ponentes, en este caso, por su valiosa colaboración en la edición número 20 de la Semana de Cultura Laboral. Hasta luego y muchas gracias por participar todos los que lo hicieron. Fue bastante gente. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a todos. Hasta la próxima. Luego.